Para todos nuestros aprendices, tengan ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta sesión formativa del día lunes 10 de noviembre de 2025. Un saludo muy especial desde el municipio de Plato Magdalena, donde estamos realizando esta sesión en vivo. Y saludamos a nuestros aprendices de la formación tecnológica virtual, coordinación de procesos logísticos. Nos encontramos en sala los aprendices o el grupo terminado en 0389 y el grupo terminado en 9499. Para todos, muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Buenas noches, instructor. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, saludamos a Adriana Rincón, Andrea Paola Fernández, Andrés Roncayo, Einer Otero, Guillermo José Fierro e Ingrid Lisset Salamán. Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, bienvenidos nuevamente a esta sesión formativa. Hoy estaremos iniciando una actividad de proyecto nueva, la actividad de proyecto número 6, que hace parte de nuestra fase 3 de la fase de ejecución. Como siempre es costumbre, tenemos una agenda de trabajo, la cual pues está conformada de la siguiente manera. Saludo de bienvenida, que es el que estamos realizando. Vamos a ver un poquito el cronograma y cuáles son las actividades que debemos realizar durante esta actividad de proyecto, a orientar un poquito de la temática correspondiente a la actividad y a la evidencia de aprendizaje y finalmente pues a entablar los compromisos para esta semana. ¿Listo? Entonces, pues vámonos con el cronograma de actividades. Cronograma de actividades para esta... Permítanme un momentico. Listo, me confirman si están viendo el cronograma, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión, el cronograma de actividades o esta actividad del proyecto va desde el día 10 de noviembre hasta el día 13 de diciembre. Vamos a estar prácticamente un mesecito orientando algunas competencias. Vamos a tener también la compañía de la instructora o del instructor de la competencia de bilingüismo. Y bueno, vamos digamos que a tener unas actividades bastante interesantes para cerrar ya con broche de oro, si lo podemos decir así, el año 2026, el periodo académico 2025, perdón, el periodo académico 2025. Durante estos, digamos, durante este mes o lo que queda del mes de noviembre, vamos a estar realizando 3 competencias, dentro de las cuales está la competencia de calcular costos de operación, está la competencia también de supervisar la prestación del proceso logístico dentro del negocio, y está la competencia de diseñar áreas de almacenamiento. Cada una de estas competencias tiene una actividad de aprendizaje y consigo una evidencia de aprendizaje. Para esta semana, que vamos a iniciar con la competencia de calcular costos de operación, tenemos una actividad de proyecto que tiene como nombre elaborar el informe de costos de acuerdo a los métodos, ¿cierto? No vamos a ver mucho número realmente, solamente vamos a tener en cuenta cómo vamos a poder elaborar un informe teniendo en cuenta la parte de costos y presupuestos de la actividad, en este caso de la actividad logística, ¿cierto? Una evidencia de aprendizaje, que el nombre lo dice, informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. Ahorita más adelante, cuando estemos hablando de la temática, vamos a socializar qué significa o qué quiere decir este concepto de indicadores de gestión, o más conocidos como los KPI. En logística, ustedes van a encontrar unos términos que para que lo puedan entender tienen que vivirlo, como dice el lema del Carnaval de Barranquilla. Quien lo vive es quien lo goza. Entonces, los KPI, que vienen siendo los indicadores de gestión o indicadores de calidad, digamos que están integrados en todos los procesos de la cadena de suministro.
en el proceso de almacenamiento, en el proceso de recepción y despacho, en el proceso de transporte y distribución, en el proceso de servicio al cliente, en todos los procesos de la cadena de suministro. Esta evidencia nos dice que nosotros tenemos que hacer un informe, vamos a escoger un proceso de la cadena de suministro y sobre ese proceso vamos a realizar una investigación interna de la empresa. Esta actividad o esta evidencia está habilitada a partir del día de hoy hasta el día viernes 14 de noviembre. Por lo tanto, tenemos 4 días para poder realizar esta actividad. ¿Me comprenden o me hago entender? Si hay alguna pregunta, por favor, levantamos la manito, por favor. ¿Ninguno? Todo está bien, perfecto. Vámonos entonces, ya realizando y socializando el cronograma de actividades, vamos a socializar lo que viene siendo la guía de aprendizaje. Aquí en este espacio de la guía de aprendizaje, yo le voy a pedir el favor a uno de nuestros compañeros que nos colaboren con la lectura de lo que vamos a hacer. Vámonos directo al grano, como dice uno por ahí. Vamos con la actividad de calcular costos de operaciones. Entonces, vamos a ver aquí. Andrés, ¿me colaboras por favor con la lectura de este párrafo que abre la competencia de calcular costos de operaciones, por favor? Hola, instructor, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí lo escucho, fuerte y claro. Adelante, Andrés. Es que está como el internet un poco lento, pero bueno, ahí voy a hacer la lectura. Esta competencia abre espacio para que comprenda que para los trabajadores de los procesos logísticos es de gran importancia distinguir la relación entre una empresa y logística. Se tiene en cuenta que la logística se ha convertido en pieza fundamental de una empresa en su administración y buen funcionamiento. Los costos de operación, como gran reto para todas las empresas, son la meta fija. Es una, es una realidad que todas las empresas tienden a mantener e incluso a disminuir el buen uso de los recursos limitados de las empresas. Listo, muy bien, Andrés. Continúa, por favor, acá con este párrafo. Los trabajos logísticos tienden a ser predecibles porque los altibajos y cambios de la última hora son traumáticos para las empresas. Es necesario que en el proceso de los costos se presente una realidad, característica que repose en un informe que se pueda revisar cada vez que se requiera, para de esa forma tener una referencia día a día del proceso. Por ejemplo, las empresas requieren hacer una cotización de algún producto que se compró hace 6 meses, pero se necesita saber el valor que se pagó por él en ese tiempo para tener la proyección de inversión y de esa forma tomar la decisión indicada. Si el precio que se pagó por ese recurso no está disponible dentro de los datos de la empresa, se hace la proyección estimada del valor en falsedad, porque no son, perdón, porque no se guardó la traza requerida de costo. En ese enfoque de esta actividad de aprendizaje y se requiere que revise en profundidad, puesto que en su trabajo debe conocer los informes necesarios para el costeo previo y posterior. Listo, muchas gracias, Andrés. Entonces, mire, aquí nos habla de la importancia que tienen los costos o durante esta unidad temática nos vamos a hablar o van a escuchar o van a leer eh, la importancia que tiene el tema de saber manejar y saber administrar y gestionar los costos operativos de una empresa. Es más, si no estoy mal,
ya nosotros al inicio de la fase anterior o de la actividad de aprendizaje anterior, habíamos hablado un poquito acerca de los costos. Si recuerdan que en una de las clases hablábamos de cuáles son los costos que nosotros tenemos en nuestros hogares, cómo administramos los costos que hay en nuestros hogares, como cuando nosotros vamos a hacer la compra, hacer el mercado. ¿Cómo administramos esos costos? ¿Cuáles son los costos y cuáles son los gastos que normalmente en nuestra vida cotidiana y en nuestro quehacer mensual se presentan? Hay un concepto que está aquí subrayado, se llama la traza. Cuando hablamos de la traza, quiere decir de la trazabilidad. ¿Y qué es la trazabilidad? Para ustedes, ¿qué viene siendo la trazabilidad? A ver, ¿qué significa trazabilidad? Eso es como hacerle un seguimiento, digamos que al producto, a la mercancía, de dónde sale, hasta dónde va. Exactamente. Es el seguimiento que nosotros estamos haciendo, que debemos hacer periódicamente a un proceso. En este caso, todos los procesos de la cadena de suministro se le tiene que hacer una trazabilidad. Y en el costo o en los gastos o en el manejo de recursos, con más vera usted tiene que hacer una trazabilidad porque tiene que hacer un seguimiento de en qué está invirtiendo usted el dinero, de en qué está gastando el rubro de la empresa, ¿cierto? En en ese orden nos dice aquí abajo que nosotros para poder desarrollar la actividad tenemos que ver el material de formación que se llama costeo de procesos logísticos. ¿Dónde encontramos ese material de formación? Pues obviamente lo vamos a encontrar en la plataforma. Vamos a encontrarlo aquí en la plataforma, en Sajuna. Nosotros entramos un momentico a Sajuna, vamos al curso, vamos a la formación y en la formación vamos a buscar la fase que estamos trabajando, la fase que estamos desarrollando en este momento, que viene siendo fase de ejecución, y vamos a buscar la actividad de proyecto, que en este caso viene siendo la actividad de proyecto número 6, ¿cierto? Entonces vamos a buscar la fase de ejecución, que es la que está acá, actividad de proyecto número 6, que se llama realizar la trazabilidad de los procesos logísticos, y vamos a buscar el material de formación que se llama costeo de procesos logísticos. En ese material de formación, nosotros vamos a ingresar y vamos a encontrar todo lo que nos está pidiendo en este caso la actividad para poder desarrollar las evidencias, ¿cierto? Vamos a encontrar el concepto de lo que viene siendo los costos en la gestión logística, el tema de la contabilidad de costos, el costeo de los procesos logísticos. Vamos a hablar o van a escuchar de presupuestos, estados financieros, entre otras cosas. Pero para la actividad de aprendizaje, que es la que estamos realizando, la que vamos a realizar en este momento, a usted solamente debe tener en cuenta lo que tiene que ver con la actividad. Es decir, el resto del material es importante. El resto del material es importante porque de una u otra forma usted va a tener un conocimiento o va a adquirir un conocimiento de unas temáticas o de unos conceptos que es importante que usted lo sepa, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de la evidencia de aprendizaje. O bueno, vamos a hablar primero de lo que viene siendo la temática para ya poder entrar entonces a explicar a grosso modo lo que viene siendo la actividad. Listo. Vamos a iniciar con unos conceptos, con unos presaberes, que de pronto ya ustedes deben tener claro, pero sin embargo, pues es importante hacer el proceso de retroalimentación. Si bien es cierto los costos que nosotros tenemos o los gastos, ¿cierto? Que se presentan en una actividad económica, es dinero que sale de la empresa para hacer un pago o para hacer una compra de algo o una inversión de algo. Ahora bien, para ustedes, me van a levantar la manito dos personas,
para ustedes, ¿qué entienden por costos logísticos? A ver, ¿qué es un costo logístico? ¿Quién tiene la manito levantada? No todos al tiempo. María José, adelante. María José, adelante. ¿Para ti qué vienen siendo los costos logísticos? María José, ¿sí me escuchas? Que dice que Es que tiene tiene el la vida. teléfono apagado, María José. Guillermo, ¿tú qué entiendes por costos logísticos? Son todos los gastos generados durante la gestión. ¿Son todos los qué? Los gastos durante la gestión. Son todos los gastos que se hacen durante de la gestión. A ver, ¿alguien De la más? que, Vamos a de ver. la- Vamos a ver acá de este grupo. A ver, escuchemos desde Sabanas de San Ángel. Ruth, para ti, ¿qué vienen siendo los costos logísticos? Buenas noches, instructor. Bueno, yo pienso que los costos logísticos son aquellos que nosotros invertimos para poder desarrollar nuestra actividad, pero que ellos retornan con la operación que se hace con ellos, retornan con una ganancia. Más o menos lo entiendo así. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, cerremos entonces con Adriana Rincón. Para ti, ¿qué vienen siendo los costos logísticos? Buenas noches para todos. Buenas noches. Mm, para mí los costos logísticos sería como los gastos o las inversiones, más bien como las inversiones que se hacen pues en lo que incluye el transporte, el conseguir materias primas para elaborar algún producto, de pronto el almacenamiento, si se requiere de mano de obra, y transporte pues también para entrega, comercialización del producto como tal. Muy bien, Adriana. María José nos escribe y nos dice que los gastos son todos aquellos relacionados con la gestión para la obtención de materias primas. Bueno, en ese orden de ideas, resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de costos operativos o costos logísticos, esto incurre en todo lo que tiene que ver con la operación de los procesos y de los macroprocesos y obviamente de los subprocesos que lleva cada uno de las actividades o de las tareas que se hacen a lo largo de la cadena de suministro. Les recordaba, todos los eslabones de la cadena de suministro, todos los procesos de la cadena de suministro tienen gastos, tienen costos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque iniciamos con una logística de entrada, que es cuando nosotros nos abastecemos de la materia prima o del producto terminado, y cerramos el ciclo con una logística de salida, ¿cierto? Que es cuando ya se distribuye el producto o se distribuye la mercancía a nuestros clientes finales. Entonces, todo eso lleva consigo unos gastos y unos costos, pero hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Ustedes decían ahorita y María José decía, los gastos, ojo, no son iguales a los costos. Hay una diferencia. Entonces, cuando María José nos dice, son todos los gastos relacionados con la gestión
para la obtención de materia prima? Sí y no. Porque gasto no es eso. Ahí estarías tú hablando entonces, María José, de lo que viene siendo el costo, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay entre gasto y costo? A ver, dos personas que me levanten la mano y me digan esa pequeña diferencia entre un costo y un gasto. Por ejemplo, a ver, tengo a Einer con la manito levantada. Adelante, Einer. Buenas noches, instructor. Yo Buenas noches. pienso que la diferencia entre costos y gastos es que los costos son lo que se recupera. Por ejemplo, cuando se habla de materia prima, em, es algo que se va a recuperar. En cambio, los gastos no. O sea, los gastos son como un tercero, o sea, que influyen en los costos, pero no se recuperan. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea, otro aporte de la diferencia que hay entre costos y gastos? Richard. Richard, ¿tú eres de esta formación o eres de la ficha que está en análisis? Pues no sé, profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo ¿Cómo estoy es el en la número de ficha de 333-6487. Ok, bueno, estás en la vivienda, estás en estos momentos en el lugar Ah, sí. equivocado. Sí, Ok, no, listo. Bueno. sin embargo, no hay ningún problema. Si quieres, te quedas y escuchas la clase. Estos dos grupos van dos fases adelantadas a ustedes. Entonces, para que ya más Ah, o ok. menos veas cómo es la temática, cómo es la metodología, porque como con ustedes estoy empezando, entonces para que ustedes sepan lo que se les viene encima. ¿Listo? Ok, bueno, listo. Ajá, bueno. Bueno, gracias por estar con nosotros. Listo, Bueno, vale. vamos a ver con Mónica. Mónica, ¿tú qué opinas o para ti qué viene siendo, qué diferencia hay entre gasto y costo? Mónica, Pedro Pablo, ¿qué diferencia hay entre un costo y un gasto? Bueno, Ruth, adelante, Ruth. Ah, profe, qué pena. Los Eh, costos, pues digamos que la materia prima. Bueno, adelante la compañera. Ok, instructor, para mí los costos son aquellos que nosotros invertimos y ellos consiguen, lo recuperamos cuando hacemos la venta de pronto del producto que nosotros tenemos en la empresa. Y el gasto es aquella inversión que yo digo que no se recupera, que es como una pérdida más o menos que se tiene porque de pronto ese dinero o lo que se invierta no se va a recuperar. O sea, es lo que yo entiendo. Muy bien. Resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de costos y gastos, existe algo muy similar y es que son dineros que salen, ¿cierto? La diferencia, como lo dice Ruth y como lo dijo ahorita, no recuerdo quién fue el que comentó ahorita, Einer, es que los costos hacen referencia al dinero que nosotros invertimos, ojo a eso, al dinero que nosotros invertimos para producir un bien o un servicio. Llámese materia prima, llámese insumo, llámese la mano de obra, llámese energía, máquina, tecnología, que nosotros estamos invirtiendo para poder producir un producto o para poder prestar un servicio. Yo estoy haciendo una inversión y se supone que cuando yo hago la inversión, esa inversión va a retornar con la utilidad, ¿cierto? Entonces miren que aquí en el segundo punto nos dice, el costo viene siendo la inversión que realiza la empresa con el fin de producir un bien y comercializarlo. Me voy a un ejemplo muy básico. Yo voy a comprar, yo voy a vender paleta o voy a vender postre. Ese es
el rebusque o el emprendimiento más fácil. Voy a vender postres. Resulta y pasa que yo necesito invertir en la materia prima. Entonces yo voy a invertir en la leche condensada, en la galleta, en todo lo que yo tengo que ver, los insumos para producir el producto, ¿cierto? Yo en esa inversión, yo tengo un costo de fabricación o un costo de producción de 20.000 pesos, ¿cierto? Pero resulta y pasa que eso solamente es para producir el producto o el producto como tal. Pero cuando ya el producto está, ahí llega consigo unos gastos, ¿cierto? Entonces, los gastos vienen siendo el valor que yo agrego para poder vender o para poder distribuir ese producto que acabo de fabricar. Entonces, llámese a los gastos a todo lo que tiene que ver con la afectación de la distribución o de la venta del producto. Ejemplo, yo voy a vender, yo invierto los 20.000 pesos en los postres. De esos 20.000 pesos yo saco una producción que voy a vender a precio de venta o voy a generar o voy a vender a precio de voy a vender 20 postrecitos. Cada postrecito a 5.000 pesos, por lo tanto voy a tener una ganancia o voy a tener una venta de 100.000 pesos. En esos 100.000 pesos yo tengo que sacar el costo o los costos operativos, los costos administrativos, los costos operacionales, ¿cierto? Yo tengo que sacar los costos y a la final me va a quedar una utilidad. Ya yo invertí los 20.000 pesos, ya yo saqué mis 20 postrecitos, pero resulta y pasa que yo necesito distribuir esos 20 postrecitos. Y ahí es donde vienen los gastos. Entonces, usted en los gastos, usted tiene que tener en cuenta el empaque. El empaque usted no lo va a retornar. La bolsita o la cucharita o el domicilio, la gasolina que usted va a invertir, o perdón, la gasolina que usted va a gastar en llevar el producto a los clientes finales. El eslogan, el sticker, la publicidad, todo lo que incurre, ¿sí? Todo lo que va inmerso dentro del proceso de distribución y venta. Eso no se recupera del todo. Eso se recupera con la utilidad, pero no se recupera de una manera concreta. ¿Por qué? Porque realmente usted no sabe cuánto usted se está gastando, ¿sí? Usted, por ejemplo, puede sacar unos promedios ponderados o unos gastos tentativos para las operaciones, pero realmente no sabe cuánto se gastó llevando un postrecito. Mientras que en el costo usted sí sabe cuánto costó generar un producto. No sé si me hago entender o hay alguna pregunta con lo que acabo de explicar. ¿Todo está claro? Ruth, puedes bajar la manito porque me tienes confundido. No sé si vas a hacer una participación. Bueno, muy bien. Entonces, ya teniendo claro lo que viene siendo o lo que es gastos y lo que viene siendo los costos, ahora sí, vamos a hablar de lo que viene siendo la clasificación de los costos en los procesos logísticos o en todos los procesos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los costos, muchachos, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 factores y esos 3 factores están aquí en la guía de aprendizaje, en el material de formación. Fíjense que aquí nosotros hablamos de los costos, estamos hablando de la mano de obra directa, estamos hablando de los costos directos de fabricación, etcétera, ¿sí? Pero cuando nosotros escuchamos que los costos son de acuerdo a la función de la empresa, existen 2 costos. Un costo que se llama costo de producción, que viene siendo el costo de producir el producto o el bien, ¿sí? Ese costo está, ese gasto, perdón, ese costo, ¿sí? Está integrado por lo que viene siendo la mano de obra directa o la mano de obra, que es lo que usted le paga a la gente para poder producir el producto, ¿cierto? La materia prima, que es lo que usted compra para poder transformar
y tener el producto. Y finalmente los gastos indirectos de fabricación. Ahí sí van los gastos indirectos de fabricación. ¿Cuáles vienen siendo los gastos indirectos de fabricación? Lo que no tiene que ver con la creación del producto, pero que de una u otra forma usted gasta para poder vender. Es como el ejemplo que colocamos ahorita de los postrecitos. El domicilio, el transporte, el empaque, la publicidad, todo lo que incurre para poder vender el producto. Y hay otro que se llama costos de administración. ¿Cuáles vienen siendo los costos de administración? Los costos de administración, hablamos del personal, hablamos de la nómina, hablamos del arriendo, hablamos de los costos operativos. ¿Cuáles vienen siendo los costos operativos? Los servicios, la luz, el internet, el software, ¿sí? Costos de administración. Eso es de acuerdo a la función. Ahora, de acuerdo al comportamiento, hay costos de fabricación y costos variables, ¿cierto? Los costos de fabricación son muy parecidos a lo que yo tengo que gastar para poder producir o fabricar un producto. Pero los costos variables, como su nombre lo dice, varían de acuerdo al producto y a la cantidad que yo estoy fabricando. De acuerdo a la actividad, estamos hablando de costos directos y costos indirectos. Estos conceptos ustedes tienen que investigar para que les quede claro, para que no haya confusión en lo que viene siendo un costo fijo, un costo variable, un costo directo, un costo indirecto, una mano de obra directa, una materia prima, etc. Entonces, ahí estamos hablando de la clasificación de los costos. Ahora bien, dentro del proceso logístico, que es lo que nosotros digamos que nos interesa por la materia y por la carrera que estamos estudiando, existen estos costos operativos o estos costos logísticos. Fíjense que cada costo tiene que ver con un eslabón de la cadena de abastecimiento o de la cadena de suministro. Costos de aprovisionamiento vienen siendo los costos de compra, lo que yo invierto para poder adquirir un producto, una materia prima. Entonces estamos hablando de costos de compras, estamos hablando de costos de ordenamiento, estamos hablando de costos de escasez, costos de pedidos. Esto se los explico a grosso modo. ¿Dónde está esto? En el material de formación. En el material de formación que les acabo de mostrar está todo lo que les estoy explicando en este momento. Entonces, estábamos hablando de costos de aprovisionamiento. Existen también los costos de almacenamiento, que son los que incurren para yo poder custodiar un producto, sea terminado o un producto en proceso, la materia prima o el producto ya terminado para yo poder distribuirlo. Incluyen el arriendo del local, ¿cierto? La compra de esos espacios físicos es una inversión. Yo voy a comprar un lote porque a futuro ese lote voy a sacar la inversión que hice, ¿cierto? Pero dentro de los procesos de almacén también hay un costo que tiene que ver con el control de stock de inventario, software, ¿cierto? Para yo poder identificar cuánto tengo en inventario, cuál es la capacidad de almacenamiento que tengo, yo tengo que saber o tengo que invertir en un programa que me identifique qué llevo, qué no llevo, qué tengo en almacén, qué no tengo en almacén y que me informe, por eso se le llama control de stock, que me informe o que me mande una alerta cuando el stock de mi inventario está bajando para yo poder aprovisionarme, para yo poder comprar, ¿cierto? ¿Qué otros costos de almacenamiento podemos encontrar? Costos de equipos, ¿sí? Almacenamiento de equipos, las estanterías, los racks, la maquinaria que nosotros utilizamos para poder desplazarnos dentro de nuestro centro de distribución, montacargas, traspaleta, carretilla, todo eso hace parte del almacenamiento porque está dentro de la operatividad de almacenamiento, pero también hace parte del inmobiliario de la empresa.
¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Todo está claro? Listo, muy bien. Así también hablamos de los costos de inventario, ¿cierto? En los costos de inventario, costos de transporte y costos de producción, compra de vehículos o de flota de transporte, arrendamiento, ¿sí? De flota de transporte. Si yo no quiero tener vehículos, pues yo arriendo, subcontrato el vehículo para poder realizar mi operación. Los mantenimientos que se le hacen a esos vehículos, la administración. Resulta y pasa que los vehículos también con el pasar del tiempo van perdiendo su valor, ¿sí? Usted cuando compra un vehículo nuevo, ejemplo, usted compra una moto nueva, la saca del concesionario y la moto le costó 3 millones de pesos, pero apenas sale del concesionario, usted la va a vender al día siguiente y ya no le van a dar los 3 millones. Eso tiene una tasa de depreciación, ¿cierto? Y lo que viene siendo también el tema de los combustibles, peajes, todas esas cosas. Costos de administración, lo que les hablábamos ahorita, viene siendo el tema del personal, el tema, por ejemplo, de los costos operativos, arriendo, alquiler de oficinas, servicios públicos, mantenimiento y equipos. El tema de los costos financieros son préstamos que la empresa adquiere con el fin de comprar, invertir algo, ¿cierto? El tema de tecnología. Muchas empresas, por ejemplo, en el sistema de almacenamiento o en el sistema integral de almacenamiento, un software, yo tengo que tener un software que tenga una licencia y eso cuesta, eso no es gratis. Eso usted no lo descarga de un buscador y lo implementa. No, en una empresa tiene que llevar una licencia de software, lo que tiene que ver con los hardware, que viene siendo ya toda la maquinaria, todos los computadores que nosotros adquirimos, etcétera. Y los suministros, papelería, útiles de oficina, etcétera, y entre otras cosas. Entonces ahí estamos hablando de costos administrativos. Y costos laborales tiene que ver con el pago o tiene que ver con ese gasto o ese costo, más bien, que una empresa, tiene mensualmente para poder operar, para poder cumplirle a su talento humano. Seguridad social, prestaciones sociales, indemnizaciones, auxilios, todo lo que tenga que ver con la parte monetaria del personal. ¿Listo? Esos vienen siendo los costos logísticos. Pero ustedes preguntarán, bueno, profe, ¿por qué nosotros estamos hablando tantos de costos? Vamos a ver este video. Me confirman con un dedito arriba, por favor, si se escucha bien. Costeo de procesos logísticos. Los costos logísticos, al igual que los demás aspectos que permean la administración de la empresa y que afectan las decisiones económicas de las empresas, deben tener un nivel operativo adecuado. Blocker 2008 refiere que actualmente la competencia mundial, la innovación, la tecnología y las actuales metodologías de negociación hacen más efectiva la administración, desde el punto de vista de la administración estratégica dentro de la alta gerencia. Es por ello que es indispensable una administración cuidadosa y controlada de los costos, que no afecte la operación normal, pero que a su vez no se desborde llevando a la empresa al colapso. De allí la importancia de que la información sea detallada, confiable, clara y pertinente, facilitando así la toma de decisiones oportuna y con base en la realidad de la organización. Lo anterior es posible con un correcto análisis de las diferentes variables que afectan los resultados de la empresa, como por ejemplo, la distribución de los costos de manufactura, la oferta de productos y servicios, la globalización, la tecnología, la oferta que se realiza a través de las plataformas de e-commerce, entre otros, que servirán para identificar estrategias de competitividad que puedan potencializar los resultados esperados.
Además, es importante comprender que el mercado cada vez es más complejo, competitivo y exigente debido a que el enfoque del cliente y las expectativas del consumidor han cambiado, concentrando su atención en mayor medida a la calidad, el uso del producto, las características y demás aspectos que son atractivos, lo cual es resultado de la ampliación del acceso a los mercados y las nuevas dinámicas de comercialización. De acuerdo con las nuevas características de los mercados, la logística integral debe enfocar su propósito en proveer una respuesta oportuna que permita a la empresa destacarse entre la competencia, enfocándose en la estrategia, pero a la vez optimizando el costo del producto y el costo operativo, de tal manera que ésta se convierta en una herramienta sólida que respalde la toma de decisiones financieras y administrativas. Listo, muy bien. Entonces, ahorita volvamos a la guía de aprendizaje. Vamos a hablar de la evidencia. La evidencia nos dice, informe de indicadores de gestión en los costos logísticos. A ver, vamos a pedirle el favor a Andrea. ¿Tú nos puedes colaborar con la lectura acá, por favor? En el desarrollo de esta evidencia, se requiere diseñar un informe donde se representen y clasifican los indicadores de gestión de los costos en los costos logísticos operacionales en la empresa que desarrolla su proyecto formativo. Ya con los conocimientos de la importancia de la administración de costos en mente, se requiere hacer una revisión inicial en la empresa con la que va a trabajar. Para esta evidencia se necesita hacer las siguientes acciones, preferiblemente en el siguiente orden. Primero, identifica un proceso logístico de tantos que desarrolle la empresa de su estudio. Segundo, detalla el proceso seleccionado con cada uno de los subprocesos. Se recomienda que haga una gráfica de ese proceso para facilitar su entendimiento. Tercero, elabore un informe de los indicadores de gestión en los costos logísticos, donde se especifiquen los indicadores idóneos que se aplicarán en la empresa para lograr un absoluto control y mejoramiento de los procesos logísticos de producción, comercialización y presentación de servicios. Cuarto, luego de identificar y organizar el proceso de la clasificación y elección de los indicadores que eligió de la empresa, identifica las principales falencias que podrían presentarse en el desarrollo de sus actividades dentro de la empresa con los conocimientos que ya tiene. Quinto, estructure planes de mejora e implementar identificadas las falencias en la gestión en los costos logísticos que eligió. Sexto, el informe debe identificar las falencias y las mejoras a esas falencias teniendo en cuenta el costo y la calidad del costo, es decir, se requiere conseguir la mejor oportunidad de costo-beneficio para la empresa. Listo, gracias, Paola. Entonces, mire, ya aquí nos estamos hablando, o sea, nos está hablando, identifique costos, ¿cierto? Usted va a escoger una empresa la cual usted ya ha venido desarrollando sus actividades, ¿sí? Va a identificar un proceso de la cadena de suministro y va a identificar cuáles vienen siendo los costos logísticos que se efectúan de esas operaciones, ¿cierto? Pero también nos está diciendo, yo necesito que ustedes sepan acerca del tema de indicadores de desempeño o indicadores de gestión o indicadores de calidad. Entonces, como yo les hablaba al inicio, existe un término que se llama KPIs, que viene siendo en logística lo que nos va a permitir identificar a través de unas métricas que se cuantifican, sí, es decir, que se demuestran a través de un documento qué se tiene que evaluar, qué se tiene que monitorear para el rendimiento de las operaciones dentro de la cadena de suministro. Es decir, los indicadores o los KPIs te van a permitir a ti
identificar qué está bien y qué está mal. ¿Para qué? Para que tú hagas un proceso de retroalimentación y hagas una mejora continua de los procesos. Entonces, estos que ustedes ven acá, KPI de compra y abastecimiento, KPI de almacenamiento e inventario, KPI de servicio al cliente, KPI de transporte y distribución, vienen siendo los indicadores de costos logísticos que más se utilizan. Entonces, cuando nosotros hablamos, ojo a esto, de los indicadores de compras y aprovisionamiento, quiere decir, bueno, dentro de muchos, ahorita les voy a mostrar, dentro de muchos, nosotros podemos encontrar el famoso lead time de compra. ¿Qué viene siendo el lead time de compra? Es el tiempo que transcurre desde que se emite una orden de compra hasta que se recibe en el almacén. Entonces, ¿qué pasa? Que para yo poder identificar esto, ¿sí? Para yo poder identificar el lead time de una compra, yo tengo que saber quiénes son mis proveedores, cuánto tiempo transcurre desde que yo le hago un pedido a mi proveedor hasta que el pedido llegue a mi centro de distribución, ¿cierto? Otro indicador que puede ser es el nivel de cumplimiento de los proveedores y viene siendo muy acorde con el lead time, es decir, se evalúa el porcentaje de entregas que llegan a tiempo y en las condiciones que son acordadas. Entonces, yo puedo identificar en mi empresa una falencia en el proceso de compra y aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que yo como empresa solamente tengo un proveedor. Y si mi proveedor me queda mal, pues me va a quedar mal toda la operación porque es con la única persona con la que cuento para suministrar o para abastecer mi negocio. Entonces, ya yo ahí estoy identificando una falencia, ¿cierto? Estoy identificando de pronto que en el proceso de compras hay una falencia con el tema de proveedores y por lo tanto no solamente me va a afectar el indicador de compra, sino me va a afectar también el indicador de almacenamiento, porque al no tener un producto, el almacenamiento o el inventario me va a faltar. Entonces, fíjense que otros, o dentro de aquí, dentro de los KPIs de almacenamiento e inventario, de pronto está el tema de la rotación de las existencias, que viene siendo la manera como nosotros medimos la cantidad en la que se renueva un inventario periódicamente. El costo de almacenamiento, ¿cuánto representa para mí tener un producto en almacenamiento? ¿Cierto? La tasa de ruptura del stock de inventario. ¿Ya? ¿Ves? Indicadores de servicio al cliente, pedidos perfectos, tasa de devoluciones, logística inversa, ¿sí? Cuando hablamos de pedidos perfectos, quiere decir que hay una aceptación total por parte de la clientela, por parte del consumidor, y eso nos va a beneficiar. Sin embargo, hay que tener en cuenta muchos aspectos, tiempo, o sea, hay una frase que dice, en logística, la excelencia se tiene que perfeccionar día a día, ¿sí? Usted no puede, digamos que acostumbrarse a que ya las cosas se están haciendo bien y usted relajarse. Porque recuerde que nosotros en la logística siempre vamos a tener una competencia y la competencia sí va a estar revisando nuestros procesos para mejorar los de ellos. Con el tema de la tasa de devoluciones son, digamos, los pedidos o los productos que el cliente no se encuentra satisfecho, por lo tanto, lo devuelve y ahí implementa el tema de la logística inversa. Y en el tema de transporte, indicadores de transporte y de distribución, costos de transporte, costos operativos, cuando vamos a exportar un producto a otro país, costos de exportación, sí, el estado de funcionamiento del transporte, el estado de funcionamiento de la distribución, entre otras cosas. Vamos a vernos este videito que nos habla de los indicadores de los KPI en el tema logístico. Agradecemos a Nadixa Berneo Naira el que nos haya hecho la solicitud para hacer esta nueva serie de videos. ¿Qué tal?
Hoy vamos a hablar sobre los tipos de indicadores logísticos. Y algo fundamental para que se pueda comprender bien este tema es conocer sobre KPIs o indicadores de desempeño. En el canal ya tenemos varios videos que hablan de esto. De hecho, te vamos a poner algunas sugerencias aquí en la esquina superior derecha. Te sugiero que si nunca has oído hablar de los KPIs o tienes dudas sobre cómo desarrollar indicadores de desempeño, primero veas esos videos y después regreses aquí para que te sea más fácil aterrizar lo que vamos a ver. Bueno, los indicadores de desempeño logístico son aquellos que se enfocan principalmente a cuantificar el desempeño de la gestión logística y la cadena de abastecimiento. Recuerda que el concepto de logística y abastecimiento algunas veces se puede confundir o hay personas que piensan que es lo mismo, pero no es así. Abastecimiento tiene que ver con traer todo aquello que necesitas para poder realizar la actividad a la cual te dedicas. La logística, aparte de coordinar esos pedidos que estás solicitando, también tiene que ver con lo que entregas hacia tus clientes, ya sea ensambles completos, subensambles, productos terminados, si te dedicas solamente a la comercialización. La logística tiene que ver con cómo llevas eso hacia tus clientes de la manera más eficiente, más eficaz, cómo comienzas inclusive el proceso de facturación para facilitar la cobranza, entre muchos, etcétera. En este video nos vamos a enfocar a lo más básico y lo vamos a ir detallando conforme a la petición de todos ustedes. Bueno, otro aspecto importante de los indicadores de desempeño logístico es que nos permiten evaluar procesos como los que tenemos aquí: recepción, almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación, flujos de información y un largo etcétera. Hay muchas cosas que tú puedes evaluar a través de indicadores de desempeño enfocados a la logística. Lo que es muy importante es que cualquier indicador que tú desarrolles o que quieras tener para tu empresa debe de tener la siguiente premisa: te debe de servir para tomar decisiones. Este tablero de control que te estamos mostrando es solamente una forma en que se podrían ver traducidos los KPIs o indicadores que tú generes. Pero el que se vea con muchos colores o inclusive con movimiento realmente no es lo importante. Lo importante es que el indicador esté bien desarrollado, que la información de la cual te estás basando para hacer tu gráfica o para obtener tu dato sea real y que realmente aproveches esta información para tomar decisiones. La parte visual ya es un extra. Vamos a ver una clasificación básica de los indicadores logísticos. Aunque existen una gran cantidad y una gran especialización de acuerdo al tipo de industria, aquí vamos a ver los más genéricos. Existen indicadores de abastecimiento, de transporte, de distribución, de planificación de la cadena de abastecimiento y de gestión de pedidos. Lo que te vamos a sugerir en este momento es lo siguiente. Te vamos a mostrar unas tablas con indicadores específicos de cada una de estas categorías. Lo que te sugiero es que le pongas pausa y analices los indicadores que están ahí. Como es una gran cantidad, vimos que podría no ser práctico tratar de hacer un video por cada uno de ellos, porque a lo mejor los que a ti te interesan estarían hasta el final de la lista y tendrías que esperar muchísimo para poder ver de qué se tratan, cómo se calculan y qué información necesitas. Entonces, te vamos a poner los listados, le pones pausa, lo analizas y en los comentarios de este video, después de que nos dejes tu like, me vas a decir qué indicador de los que están en la lista quieres que hagamos en video exclusivo para que podamos analizarlo a fondo, veamos de dónde se obtiene la información y cómo se calcula. No importa si al final entre todos ustedes nos piden todos los indicadores, simplemente los vamos a hacer, pero también le vamos a dar prioridad a aquellas peticiones que vayan al inicio. Algo que es muy importante, solamente vamos a tomar en cuenta el primer indicador que mencionen. Es decir, no se trata de que pongan todo el listado y nos digan que quieren ver todos. Ponen un indicador y ese comentario es el que vamos a tomar como prioritario para poder hacer el video. ¿De acuerdo? Estos son los que tienen que ver con planificación de cadena de abastecimiento y transporte. Aquí le puedes dar pausa al video. Miren, tómenle una captura aquí a estos indicadores. Fíjense que aquí ya tienen indicador de abastecimiento de insumo, indicador de transporte, indicador de, de la planificación de la cadena de suministro. Los que ya le tomaron captura, por favor, para continuar con el otro. A continuación, vamos a ver los que tienen que ver con distribución y con gestión de pedidos. Ok. Listo. Aquí también encontramos distribución, que viene siendo la parte de transporte, y la parte de gestión de pedidos, de despacho. Le pueden tomar captura también ahí. También es importante que tomes en cuenta que estos son solamente algunos de los indicadores que pueden ir en esas categorías. Si no está el que a ti te interesa en la lista, no te preocupes, simplemente pídelo y nosotros te vamos a hacer un video que hable específicamente de ese indicador.
Hasta aquí tendríamos esta primera inducción a los indicadores de desempeño logístico. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con aquellas personas que... Listo, ya teniendo en cuenta ese tema de indicadores de desempeño, dentro de otros indicadores, aquí en el material de formación, hay una opción o hay un icono que se llama, aquí en la parte de abajo, que se llama, ¿dónde estás? No miento, no está en este componente, está en el componente, no es de costos de procesos logísticos, está en el componente de, ¿dónde está? Supervisión del proceso logístico. Ahí ustedes también acceden a ese material y hay algo que se llama evaluación, mejora. Aquí vamos a encontrar trazabilidad, el concepto de trazabilidad. Y en la parte de abajo, aquí está. Evaluación de mejora, procesos, los indicadores de desempeño. Entonces, los dos componentes que se muestran en la plataforma, el componente de supervisión de los procesos logísticos y el componente de costeo de procesos logísticos, le van a servir para poder realizar la respectiva actividad. Ahora bien, vamos a explicar detalladamente cómo se tiene que entregar la actividad. Entonces, por favor, presten atención a esto que les voy a comentar, ¿sí? Para que no tengamos de pronto un inconveniente y tengamos que devolver la evidencia. Para esta actividad, nosotros tenemos una rúbrica. La rúbrica viene siendo como el objetivo y los pasos para llegar a ese objetivo. El objetivo general de la rúbrica es que ustedes elaboren un informe donde identifiquen las falencias y las mejoras a esas falencias, teniendo en cuenta el costo y la calidad del costo de un proceso de la cadena de suministro. Es decir, se requiere conseguir la mejor oportunidad de costo-beneficio para la empresa. En la guía habían 6 puntos. La guía habían 6 puntos. Prácticamente vienen siendo los mismos pasos que yo les voy a explicar, pero masticadito. Primer paso, usted debe seleccionar una empresa y con ella el proceso. Entonces la guía nos decía, escoja la empresa con la cual usted está realizando el proyecto formativo o una empresa donde usted trabaje y seleccione un proceso. Aquí es igual, usted va a escoger una empresa, puede ser la empresa real o la empresa del caso de estudio, y usted va a escoger un proceso de la cadena de suministro. ¿Sí? Recuerden que la cadena de suministro tiene varios procesos, usted va a escoger un proceso de ella. Después de eso, usted va a identificar el proceso. Entonces, cuando usted identifique el proceso, espérate acá. Cuando usted identifique el proceso, usted le dice, escoja o identifique por lo menos un proceso de la cadena de suministro y explique las falencias encontradas. Recuerden que cuando estábamos hablando de los KPIs de almacenamiento o de los KPIs de abastecimiento, tocábamos el tema de los proveedores, ¿sí? Entonces, usted escoge un proceso y lo va a explicar. ¿Qué necesita usted? Recuerde que la guía nos decía, por lo menos grafique para que se entienda. ¿Y qué es graficar? Es hacer un mapa del proceso. Entonces, aquí yo les voy a mostrar un ejemplo. Un mapa de indicador del proceso de abastecimiento, de almacenamiento. Fíjense que el proceso de almacenamiento lleva consigo varios procesos. Un proceso que se recibe la mercancía, un proceso que se inspecciona la mercancía, un proceso de almacenamiento, un proceso de preparación de pedidos y finalmente el despacho. Yo tengo que coger el proceso
y explicar los subprocesos para poder identificar cuál es la falencia que yo encontré, teniendo en cuenta que los costos. Ojo, aquí estamos hablando de costo, de lo que nos está costando a nosotros, al proceso, algo que está saliendo mal. Tercer punto. Ya usted tiene la empresa, identifica el proceso, ahora tiene que identificar los indicadores de gestión. Entonces, aquí es donde usted va a elaborar un informe de los indicadores de la gestión en los costos logísticos del proceso que ya usted seleccionó. Y usted va a especificar los indicadores que están correctos para que se apliquen a la empresa. Ya por lo menos ya yo tengo ahí el indicador. Cuarto, identificación y estructuración del proceso. Tengo la empresa, tengo el proceso, identifiqué los indicadores del proceso. Ahora yo tengo que encontrar las principales falencias que podrían presentarse en el desarrollo de esa actividad dentro de la empresa. Cuando ya yo la identifico, ahora sí voy a estructurar el plan de mejora a implementar a esas falencias. Es decir, en el informe no es solamente usted decir, encontré esto. Sí, pero ¿qué propone usted para mejorar eso? De eso se trata el plan de mejora. ¿Sí? Que usted implemente una mejora para mejorar el proceso de la gestión que escogió. Y finalmente, ya cuando usted encuentra todo, usted va a socializarlo de la siguiente manera. Usted va a grabar un video. Usted sabe que al profe Juan le encantan los videos porque ahí es donde él identifica si usted aprende o no aprende. ¿Sí? Entonces usted va a coger y va a grabar un video con una duración sugerida entre 5 a 8 minutos y usted va a presentar la evidencia. Usted va a coger el informe que usted realizó y lo va a presentar. ¿Ya? Producto esperado. El informe debe identificar la falencia y las mejoras a esas falencias teniendo en cuenta el costo y la calidad del costo. ¿Alguna preguntita hasta allí? Miren, en el video ustedes van a escoger, se van a presentar, así como yo estoy haciendo la presentación. Así como yo estoy haciendo la presentación, mi nombre es fulano de tal, hago parte de la empresa tal y teniendo en cuenta los costos logísticos, nosotros hicimos una identificación de algunos indicadores en el proceso de almacenamiento de nuestra empresa. Resulta y pasa que en nuestro proceso de almacenamiento encontramos que no tenemos el espacio suficiente para poder almacenar el material para procesar y construir X producto. ¿Ya? Ahí ya yo estoy haciendo la explicación del indicador, estoy haciendo un recorrido por la fase y recuerden que les decía, grafíquenlo. Yo presento de manera visual el mapa de procesos de antes, de cómo estaba antes y cómo va a ser implementando una mejora a la falencia. Y finalmente yo hago la conclusión sobre el aprendizaje obtenido. Conclusión sobre el aprendizaje obtenido. De acuerdo al indicador que nosotros encontramos y a las falencias que encontramos en el proceso, implementamos unas mejoras para poder desarrollar esto y esto y esto. Conclusiones. Con esta actividad comprendimos que si nosotros no identificamos la falencia a través de los indicadores de gestión o los indicadores de calidad en cada uno de los procesos, no se pueden hacer mejora continua para poder tener un excelente proceso o una eficiencia en los procesos de la cadena de suministro de nuestra empresa. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Ya acabo el video. Lo cojo, lo monto en YouTube o lo monto en Drive y lo que voy a subir a la evidencia, ¿sí? A la evidencia que está aquí, que dice informe de indicadores de gestión en los costos logísticos, es el enlace. Es el enlace de la grabación. Ojo aquí a esto. Aquí no les voy a pedir PDF ni archivo. Aquí lo único que ustedes me van a subir, el enlace de la grabación.
¿Por qué el enlace, profe, y no el PDF? Porque se supone que en el enlace ya usted me está explicando y me está mostrando el informe, me está mostrando el proceso antes y después, y me está explicando de manera concreta la mejora que usted le está realizando al proceso identificado, a la falencia identificada. Usted termina y pues ya con eso ya cumple con el criterio para la evidencia de aprendizaje. Preguntas, dudas. ¿Ninguno? Ese silencio de ustedes, así cuando queda ese silencio, sí me preocupa porque uno no sabe si quedó bien explicado, si no. Profe, todo bien explicado, o sea, el video es como lo hemos venido haciendo con las otras evidencias. Sí, Fingimos demencia y seguimos adelante. Eso, esa es la actitud, mujer. Así es que, bueno, oigan, quiero aprovechar el espacio. No había tenido la oportunidad para decir que la evidencia en la que ustedes presentaron la semana pasada, que era la del diseño del centro de distribución y de la explicación o la socialización de toda esa construcción, teniendo en cuenta las dimensiones, las áreas. Quiero decirle, muchachos, que de verdad, y no lo digo a manera de ofensa ni nada, pero esas evidencias quedaron, es más, sobrepasaron las expectativas que yo tenía. ¿Por qué? Porque es que ustedes están en un proceso apenas de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje uno comete muchos errores. Y resulta y pasa que en estas actividades o en ese diseño, implementaron software. Algunos lo hicieron pues de manera muy práctica, pero cuando socializaron su centro de distribución, supieron manejarlo, ¿sí? Y eso es lo que me gusta cuando ustedes hacen las actividades a través de un video, porque se personalizan de esa actividad, se apropian de esa temática y ustedes lo explican sin ningún problema, ¿sí? Muy fácil entregar un archivo en PDF utilizando todas las IAs que existen y por haber. Pero ¿a quién le califico yo? A Gemini, a Pilot, a Canva, a ChatGPT, pero no les estoy calificando a ustedes eso. Entonces, fíjense que a más de uno les hice devolver el trabajo porque no tienen en cuenta de que si usted utiliza una inteligencia artificial, es válido que usted la utilice, pero utilícela como apoyo y no para que ella le haga toda la actividad y usted la copie al pie de la letra y lo pegue. Resulta y pasa que es fácil para uno como docente. Yo creo que ustedes ya como aprendices ya han podido identificar cómo hablan y cómo piensan sus compañeros. Entonces, uno como docente que le ve los trabajos a ustedes, uno sabe cómo puede escribir usted, cómo puede pensar usted y cómo va a sustentar las cosas usted. Entonces, uno se las coge así, vea, facilito, porque hay palabras que ustedes todavía no manejan. Hay estructuras en el párrafo que ustedes, las poquitas personas, yo sé que de pronto no lo manejan, ¿ya? Entonces, utilicen la inteligencia artificial, pero como apoyo, es decir, pídanle, pero con sus propias palabras. Como una guía. Sí, con sus propias palabras, argumentenlo. A mí me sirve más como instructor de que usted aprenda realmente a que usted coja y facilite un trabajo a través de unas aplicaciones y lo monte por salir del afán. Y resulta y pasa que cuando usted vaya al quehacer laboral, ahí es donde se va a rascar la cabeza porque, ¿y aquí yo cómo hago si no puedo sacar el celular o si no le puedo decir a la inteligencia artificial, por favor, explícame de manera rápida un proceso para recepción de mercancía de un producto de cadena de frío, entre paréntesis, pescado? ¿Cómo va a ser usted? Entonces, cuando usted coge y realmente socializa esto de la manera como yo les estoy pidiendo,
ustedes se empapan de la temática. Entonces quiero felicitarlos por esos trabajos del diseño del centro de distribución y sé que con lo que viene eso va a ser más fácil. Eso va a ser más fácil. Entonces, muchachos, bueno, fecha de entrega, día 14 de noviembre. ¿Ya? Recuerden que tenemos que correr con el tema, o correr no, cumplir con el tema del cronograma de actividades. Sí le voy a pedir el favor a la ficha 0389 que se me están quedando mucho. ¿Sí? Muchos de los aprendices se están quedando y no están enviando las actividades y se están dejando coger del tiempo. Y cuando ya terminemos... Me excuso por la actividad pasada que la entregué después de tiempo, pero estoy trabajando. Sabe que yo trabajo también de coordinadora logística y es una empresa de fertilizante, entonces no llegó full de carga y me tocaba hacer doble turno. Sí, mujer, yo le entiendo. Por eso entregué la actividad tarde, hasta me quedé dormida montando el video en YouTube. Yo les entiendo, pero fíjense que yo a ustedes no les pido mucho. Yo a ustedes les pido es que durante una semana usted vaya realizando la actividad. Sáquele así sea un minuto, sáquele así sea 1 hora diaria a la actividad y verá que no se deja coger tiempo. ¿Ya? Mire, a veces nosotros cogemos y nos vamos para allá, para el baño, y nos ponemos a hacer de todo menos, hombre, cojamos y aprovechemos de pronto para ver la guía, para ver el video que explicó el profesor, para buscar en YouTube alguna vaina, y ya yo voy organizando las ideas. Y cuando tenga el espacio, voy haciendo un borrador de la actividad. Y ya yo cuando tenga ya de pronto el tiempo, ya yo ahí sí organizo la idea como tal. Pero no se dejen coger el tiempo, porque es que después al final ya estamos en fase de ejecución, actividad de proyecto número 6. Viene ahorita la fase de evaluación y con ella creo que hasta la actividad de proyecto número 9 y terminamos. Y resulta y pasa que cuando terminemos, ahí es cuando van a venir, profe, ¿usted se acuerda de la actividad de aprendizaje 3? Que me quedó pendiente una actividad que yo no le entregué. Sí, ¿la puedo entregar? No. Ya te quedas en plan de mejoramiento, ya te quedas fichada por mejor dicho, ese es a lo que yo no quiero llegar, al proceso, a la gestión administrativa de levantarle un acta en donde usted se compromete y si no cumple, entonces pasa a comité de bueno, eso a mí no, o sea, realmente a mí no me gusta eso porque pues esa doctrina a mí no me gusta, pero si hay que hacerla, hay que hacerla. Entonces, bueno, recomendaciones, quienes las estén haciendo en grupo pueden seguir con su actividad en grupo, quienes las estén haciendo de manera individual, pues las presentan individual nuevamente y cualquier cosa por los canales de WhatsApp me pueden escribir y con mucho gusto yo les estaré retroalimentando o explicando cualquier dudita que tengan con respecto a la actividad. Si no es más, entonces, les deseo a todos una feliz noche. Nos vemos entonces la próxima semana con más cuentachistes aquí en nuestras clases. Y bueno, y de la cara. Profe, ese es el plazo máximo hasta el 14. Sí. Yo no pido mucho. ¿Qué tal si pidiera? Hasta video pide y va a decir que no pide mucho. Ay, pero son bacanas esas evidencias que ustedes hacen. Son bacanas. Profe, bueno, listo, muchachos. La velocidad. ¿Cómo dice Mari? Hasta el 14, profe. Viernes 14, viernes 14, viernes 14. Repito, Profe, hasta el otro año, María José. Hasta el domingo tan siquiera. Nada. Mentira, profe. Nada. Nada. Tiene estos 4 días, 5 días para hacer la actividad. Ay, profe. Bueno. Vale, pues. Bueno, muchachos. Voy entonces aquí a terminar con la grabación. Y bueno.